Esa es la diferencia entre ambos. El modo de transmisión es lo mismo, porque testa huevos. Y la otra diferencia es que Ascaris produce síndrome de Loeffler, Enterobius no. Tiene ciclo de Loss, Ascaris, Enterobius no. Entonces aquí hay un caso clínico de una obstrucción intestinal, un paciente que no puede eliminar flatos, no puede hacer deposiciones, le toman una radiografía y encuentran niveles ciloaéreos que son estos. ¿Ya? Usualmente esto todo debe ser negro porque en los intestinos hay gas, pero encuentran niveles, ¿no? Entonces lo operan y encuentran parásitos. Todos esos gusanos nos encuentran en el intestino. ¿Ya? Ahí los pueden ver. Este es Ascaris lumbricoides, que tiene, como estos dos gusanos, tiene una forma de macho y hembra, ¿no? Y que puede medir hasta 30 centímetros más o menos. ¿Ok? Entonces, acá lo importante es reconocer el ciclo biológico de Ascaris, que hace un ciclo de Loss, síndrome de Loeffler, que es una neumonitis eosinofílica. ¿Ok? Recordar que ambos tienen dimorfismo sexual, que la localización de ambos es en el intestino, y que la forma infectiva de Ascaris es el huevo, ¿no? Y de Enterobius también, y quienes hacen ciclo de Loss y quienes no hacen ciclo de Loss. Entonces, principalmente recordar que ambos son de vida libre, presentan cavidad pseudocelómica, tienen simetría bilateral, presentan órganos y sistemas, y que su cuerpo está cubierto por una capa que es una cutícula, así como algo ceroso, ¿verdad? No hay presencia del sistema circulatorio respiratorio. Esta es la capa, la estructura de la cutícula del nemato, ahí tienen para que lo recuerden, principalmente para el tema de laboratorio. Su sistema digestivo también, su sistema muscular, y principalmente nosotros tenemos que recordar que tiene un sistema nervioso, porque los medicamentos que se usan para ambos, tanto para Ascaris como Enterobius, van a paralizarlos. ¿Ya? El tratamiento de ambos es con albendazol, mebendazol. Y el sistema reproductor en el caso de estos dos parásitos, en el caso de la hembra tiene vagina, tiene útero, tiene ovarios. ¿Ya? Recordar que la clasificación, ellos pertenecen a los helmintos. Los helmintos son platelmintos, que son gusanos planos, como cestos, taenia y tremátodos como fasciole hepática, y nemátodos, que son gusanos que son redonditos, ¿ya? En este caso Ascaris o Enterobius. Recordar que la clasificación de la clase es diferente, ¿no? Mientras que la clase Cesernentea están los Oxylidae, el orden, los Ascaridae, y vienen Oxiuros, ¿no? O Enterobius, y vienen los Ascaris. En la clase Adenophorea está el orden Enoclida, van a encontrar a Triquinella y a Trichulidae, ¿no? A Triquinella y a Trichuris trichula. Recordar, por ejemplo, esto lo van a tocar ustedes en seminario, ¿no? Triquinella y Trichuris trichula van a tocar en la próxima clase. Ya, hay una diferencia aquí. Ascaris lumbricoide, recordar que el caso clínico que les van a poner es de una obstrucción intestinal, miren acá, cómo obstruye el intestino, ¿ok? Y que hay Ascaris del humano, el perro y del cerdo. En el caso del humano se llama Ascaris lumbricoides. Los Ascaris pueden medir hasta 30 centímetros, son geohelmintos, y es importante que recuerden que son geohelmintos porque necesitan de la tierra o del suelo para completar su ciclo. Son monoxenos, tienen la capacidad de realizar el ciclo de Loss, que es un ciclo pulmonar, y la localización de los parásitos adultos es en el intestino delgado, ¿no? Presentan una coloración blanco-amarillenta y presentan dimorfismo sexual. Los estadios evolutivos, acá recordar en el adulto la diferencia entre el macho y la hembra, en este caso siempre en la mayoría de gusanos, la hembra es más grande que el macho. Y lo que nos diferencia es la parte final, ¿no? El tamaño obviamente, ¿no? Casi doble el tamaño de la hembra, y el extremo posterior en el macho tiene espículas con dos espículas curvadas, y en la hembra tiene una estructura recta y cónica, ¿no? Principalmente eso, recordar lo que lo van a ver. Eso le pueden preguntar en el examen, ¿no? Diferencias, y acá principalmente, el huevo que produce la transmisión es un huevo mamelonado, que tiene 3 membranas, una externa mamelonada y 2 internas lisas. El huevo fertilizado, porque hay huevos que no son fertilizados y que se eliminan, se rompen, se mueren. ¿Ok? Recordar estas 3 membranas que ustedes van a ver acá. Miren, mamelón, membrana quitinosa y membrana vitelina. Huevo fértil corticado, 50-60 micras, en comparación al huevo fértil decorticado y al huevo infértil. Este huevo es el característico, y este es el que les van a preguntar en laboratorio, les van a preguntar probablemente en un examen de teoría que les quieran decir, no, se encontró un huevo con tales características, mamelonado, etc, de 50-60 micras, ¿qué es? Ya saben que es Ascaris, ¿no? El
el huevo de Ascaris es bien característico, no lo tiene otro. El enterobio, el huevo que tiene es liso, con membranas lisas, formadas. En cambio, este tiene membranas ondulantes, como un mamelón, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que este parásito, para tenerlo, tienes que comértelo, ¿ok? Pasarlo por la boca, que pase esófago, y aquí se libera y va a circulación portal, que queda unos días en el hígado y luego se va al bronquio. Acá se desarrolla una semana y luego migra por la tráquea para ser deglutido y para formar la forma adulta aquí. En esta parte de aquí usualmente se produce la neumonía eosinofílica. El paciente en ese momento puede tener fiebre, puede tener dificultad respiratoria, puede tener sibilantes, puede tener un cuadro con una alergia, ¿ok? Y recordar que este parásito necesita del suelo para cumplir su ciclo, ¿ok? Bien, este es el ciclo de los. Primero, se ingieren los huevos embrionados L2 y es liberado en el duodeno y se transforma en L3. El L3 llega a la segunda porción del duodeno y allí atraviesa la pared intestinal y va a los vasos mesentéricos al hígado. En el hígado, L3 permanece 3 a 5 días, luego migra hasta llegar a la membrana alveolar, al alveolo, donde se alimenta y alcanza 1,5 centímetros más o menos. Luego hace el síndrome de Loeffler, lo que les digo, que se parece a una neumonía, que es una neumonía eosinofílica. Luego a 10 a 14 días asciende por la tráquea, el ser humano lo deglute y luego va en el intestino y se transforma en L4. De esto también les pueden preguntar, tanto en la práctica como en la parte teórica, ¿ya? Y la patogenia principalmente va porque produce un ciclo de Loss, que es la migración de las larvas al pulmón, donde van a madurar, van a necesitar el pulmón para madurar, ¿ok? Solo estos 3 parásitos, esto es una pregunta frecuente de NAM, es una pregunta frecuente de examen. Estos 3 parásitos tienen ciclo de Loss. Síndrome de Loeffler tienen más, que son Ascaris, funcinarias y Strongyloides temporales. Entonces, en el síndrome de Loeffler se libera una gran eosinofilia periférica. El paciente en un hemograma tiene eosinofilia y tiene síntomas pulmonares como una alergia. Y la mayoría dice, no, está con asma, tiene una bronquitis afrantiforme, tiene una rinitis alérgica y no sabe que está haciendo una parasitosis. ¿Ok? ¿Cuál es la acción patógena? Principalmente este parásito lo que va a hacer es alimentarse de todo lo que deberías alimentarte y va a alterar la absorción. Y obviamente va a obstruir, y si obstruye, tienen que operar, ¿no? Y liberar, así como liberaron al primer paciente que les presenté. Los mecanismos inmunes contra los helmintos es resistencia natural, ¿no? Obviamente los niños pues más afectados. El mecanismo inmunológico, inmunidad innata, inmunidad adquirida, inflamación humoral y celular. Y las manifestaciones clínicas son lo que les dije, ¿no? La fase aguda, fiebre elevada, tos, estertores bronquiales como una neumonía. Luego hay un periodo de estado en el que se pueden producir las obstrucciones intestinales, más que perforación, obstrucción intestinal, ¿ya? Más que perforación, obstrucción intestinal puede producir apendicitis, diverticulitis, abscesos hepáticos incluso. En el caso de migraciones erráticas puede irse a la vejiga, puede irse al riñón, a la vesícula, puede irse incluso a la glándula lacrimal. ¿Ya? Y recordar esto, ¿no? Los niños panzoncitos de la selva, ¿no? Desnutridos, ¿ok? Pueden eliminar estos parásitos. Acá está el macho, perdón, la hembra y el macho. Obviamente que el macho es más pequeño y la hembra más larga, ¿no? La hembra casi 30, medio metro más o menos. La hembra puede tener. Y el macho pues puede tener hasta la mitad, 15 centímetros, 10 centímetros. Y miren lo que se observa acá. En el pulmón, que ven aquí una larva con eosinófilos periféricos, ¿ok? Produce el ciclo de los síndrome de Loeffler, porque es importante recordar que este parásito produce eso, ¿ok? El diagnóstico principalmente es la observación del huevo, ese huevo mamelonado, ¿ok? O la forma adulta, ¿ya? Principalmente. Y los exámenes indirectos como ver una radiología, una obstrucción intestinal o ver eosinofilia. De repente en el examen les ponen eosinofilia. La verdad de las verdades, todos los parásitos pueden producir eosinofilia, unos más que otros, pero dentro de los que producen más eosinofilia son
El tratamiento principalmente con albendazol, mebendazol, pamoato y pirantel también. No se pueden usar ni mebendazol, albendazol ni pirantel en una gestante, principalmente citrato de piperacina en el último trimestre. ¿Ya? Ahí está lo que han sacado del intestino, una obstrucción, muchos gusanos, hay hiperifestación. Y ahora tenemos enterobios vermiculares. Este es el gusano, el parásito que más van a ver en sus hijitos, en sus sobrinitos, ¿no? en sus pacientes pediátricos, ¿ya? Principalmente está asociado a niños, porque los niños ¿qué hacen? Juegan en el suelo, se meten toda la boca, ¿no? Quieren explorar, es parte de su desarrollo. Se muerden entre ellos, se lamen entre ellos, ¿no? ¿Ok? Y no saben lavarse las manos. Por eso hay que enseñarles a los niños a lavarse las manos. Y sobre todo estas parasitosis se dan en comunidades de látex, ¿no? Por ejemplo, comunidades donde no hay agua, no hay desagüe, no hay inodoros. Hay comunidades en las que solamente hay un hueco con una excavación y ahí hacen las deposiciones las personas. Incluso acá, bueno, fuera que fueran letrinas. A veces ni letrinas, solamente hacen deposiciones y lo tapan encima, ¿no? Eso sucede muchas veces en los caseríos de la selva. Por eso los niños de la selva, no sé quiénes han ido de la selva o son de allá, son así panzoncitos, son los niños de la selva, anémicos y panzoncitos. Acá tienen todos los parásitos. Sí, consulta. Sí. Había visto en el documento que había en las estrellas de alarmas tenían L2, L3. Sí, es que ha llegado tarde, hermano. Acá están, mira, ahí están. No son, o sea, son estadios del parásito. Esto es diferente a Strongyloides estercoralis, porque en los Strongyloides estercoralis sí hay una larva filariforme, que es el estadio L3. En este caso, estamos hablando de incluso los toman L1, L2, claro, como sus huevitos, por ejemplo, L2. L3 llega a la segunda porción del duodeno y atraviesa la pared intestinal y llega a vasos mesentéricos. L3 permanece 3 a 5 días en el hígado, luego migra hasta llegar a la membrana alveolar, se va al pulmón, luego hace el síndrome de Loeffler. Esta L3 migra al intestino y en el intestino se transforma en L4. Ese es el ciclo de Loss, que comparte, como le dije a todos tus compañeros, Ascaris, Funcinarias y Strongyloides estercoralis. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a Ascaris. Con respecto a Enterobius, ¿Cuál era que me dijo que tenían? Strongyloides estercoralis. Es un geohelminto también, se transmite por caminar descalzo, ingresa por la piel, ¿no? Okay. Y hace todo el síndrome también. El Enterobius vermicularis, como les vuelvo a repetir, es un parásito bastante común. Ya en el caso clínico del examen probablemente les pongan un niño que tiene prurito anal y que en las noches se le rechinan los dientes o tiene bruxismo. ¿Ok? Ya saben que la hembra es más grande que el macho, pues también acá en Enterobius. ¿Ya? Recuerden que tiene dos crestas. Les pueden decir, no, se encontró un espécimen, ¿no?, con dos crestas cefálicas o aletas cefálicas. Ya saben que estamos hablando de un Enterobius. Y acá está, miren, la hembra es grandaza y el macho es pequeñito, casi la mitad. Y el huevo, a diferencia de Ascaris lumbricoides, el huevo es liso, no es mamelonado. ¿Ok? Miren, los adultos presentan una zona anterior alas cefálicas, que son estas de acá, alas. ¿Okay? La hembra suele tener un tamaño algo mayor, bueno, casi el doble del tamaño. El macho es muy pequeño. El esófago tiene un bulbo esofágico grande. Presentan una doble genitalia y la zona posterior característica con una larga cola en punta. Los huevos de este parásito tienen una cubierta lisa y transparente. ¿Okay? Una cubierta lisa y transparente. Y pues ustedes lo van a ver así, miren. Usualmente el niño dice, ay, tengo prurito anal, ¿no? En las noches van a encontrar estos chiquitos. A diferencia de los otros que son grandazos. Obviamente ahí, para diferenciar ambos, en el examen, les van a poner, encontrar un parásito de 30 centímetros. No van a poner, pues, Enterobius vermicularis, ¿no? Porque el Enterobius, la hembra llega, pues, máximo a 1,5 centímetros, ¿no? Es diferente que... Creo que sí se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, es marcada la diferencia entre ambos. Miren cuánto mide esto. Es grandazo, 10 a 20 centímetros. ¿Okay? Hay
una diferencia bastante marcada entre ambos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño? En las noches el niño duerme con sus padres, ¿no? Tiene prurito anal, luego se lleva la mano a la boca y ahí se da un ciclo, porque en las noches la hembra sale y pone sus huevitos, ¿no? Ok, entonces la forma de infectar es comer un huevo de esto. Y cuando el niño tiene esto, a todos hay que darle en la casa, hasta el perro hay que darle. Valga la, no usa así tanto así el perro, ¿no? Pero al perro también hay que desparasitarlo. Y la lección que nos da esto es que todos tienen que desparasitarse por lo menos 2 veces al año con el mebendazol o mebendazol. La política pública del Ministerio de Salud incluso es a los niños se le da mebendazol 1 vez al año, 2 veces al año para desparasitarlos. ¿Ya? Y eso es cualquier niño, ¿no? Porque son bastante parasitados los niños. Y ustedes, pues claro, si viven con un niño, si duermen con un niño, porque bueno, los niños se meten en la cama, duermen contigo y ahora hasta los perros duermen con uno, ¿no? A veces, los perros, no estoy hablando de esto, ¿no? De otros, por el toxocaracaris, por ejemplo, ¿no? Echinococcus granulosus, ahí sí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces pasa esto y pues los niños usualmente los ven así, ¿no? Prurito anal, prurito en los glúteos. ¿Qué puede pasar? La mayoría de infecciones son asintomáticas, usualmente en niños de 5 a 14, prurito anal y perianal, dificultad para dormir, bruxismo, irritabilidad, irritación e infección de la piel alrededor del ano. Y en las mujercitas puede entrar a la vagina, los oxíuros pueden entrar a la vagina y producir flujo, vulvovaginitis. Y el diagnóstico es con el test de Graham. El test de Graham es un reciente scotch o un sticker, una cinta adhesiva que se pone entre las nalgas y pues luego se observa el microscopio. Principalmente este es obviamente el diagnóstico es observación directa o hacer un método de Graham. Tratamiento igual con mebendazol al bendazol. Puede usarse ivermectina en gestantes. Recuerden que todos estos fármacos lo que van a hacer es paralizar al parásito. Lo van a paralizar. Ese es su objetivo de estos fármacos. ¿Ya? Entonces, recordar cuál es la importancia del Ascaris y Enterobius en el hombre, que producen, pues en el caso de Ascaris, obstrucción intestinal, principalmente. Y en el caso de Enterobius producen en los niños prurito anal, producen falta de apetito, ¿okay? Pueden producir también en el caso de las niñas vulvovaginitis o incluso en adultas también, ¿no? Hay adultas que tienen vulvovaginitis a repetición, ¿no? Hay que darles el tratamiento como el bendazol. Entonces, una forma, como dice acá, una forma preventiva es desparasitarte 2 veces al año. Más aún si tienes niños en casa, porque ¿qué hacen los niños en el colegio, no? Se pegan, se muerden, ¿no? Juegan, ¿no? Se comparten la comida, ¿no? Y no sabes, en la otra familia de repente hay parasitados, viajaron a la selva, o vino alguien de la selva a la casa, o vino alguien de un lugar también externo. Puede pasar, es parte de, por eso hay que desparasitarse. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o duda de esto? Creo que es bastante fácil. ¿Puede generar anemia? ¿Cuál? ¿El Ascaris? Podría, pero de manera indirecta. No es que dañe a la pared intestinal, lo que produce es una mala absorción. Esa es diferente a otros parásitos como Diphyllobothrium latium o Trichuris trichura, ¿no? O por ejemplo lo que también pueden producir las tenias, ¿no? Que se clavan ahí, o el acidoestómago denal que se clava ahí en la mucosa. Estos no, estos solamente están ahí comiendo todo lo que pasa por ahí. Es totalmente diferente, ¿no? Por eso el cuadro clínico de una persona que tiene esto, Ascaris, es una persona con dolor abdominal, dilatación abdominal, distensión abdominal, un niño principalmente, y ya si llega un cuadro quirúrgico, ya saben que se puede meter al hígado, se puede meter a la vía biliar, y en los peores casos se puede ir incluso hasta la vía lacrimal. Eso. Pero las tenias es mucho más grande. Las tenias pueden tener pueden ser más grandes, y aparte que la diferencia entre las tenias y estos órganos, estos parásitos, es que las tenias son planas, son como unas cintas. En cambio estos gusanos son redondos. Las tenias son así. O sea, si tú la ves
De frente son así, como una cinta, como esas cintas que las mujeres se amarran el cabello, así son largas. En cambio, estos de acá son como un colet, ¿no? Que es redondo, ¿no? Que es así largo, un tubo, tubulares son estos gusanos acá. Tú lo partes y lo puedes ver con más facilidad. En cambio, el otro es una cesta, ¿no? Es una cinta. Por eso se llaman cestodes y estos se llaman nematodes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, usualmente lo que les gusta preguntar a los profesores aquí son los huevos, características de los huevos, el ciclo de Love, ¿no? El síndrome de Loeffler. Eso es usualmente lo que preguntan acá. El síndrome de Loeffler se da sobre el pulmón, perdón. Claro, produce hiperosinofilia pulmonar, neumonitis pulmonar, ¿no? Una neumonitis eosinofílica, esa es la definición. Si ustedes buscan qué parásitos producen síndrome de Loeffler, casi todos pueden producirlo. Sin embargo, no todos hacen el ciclo de Loos, que es entrar por el intestino, es al pulmón, luego pasar, deglutirlo y luego ¿cómo se llama? Que la forma adulta crezca en el intestino. No todos hacen eso. Tú puedes tener un Enterobius vermicularis, no es lo más frecuente, pero te puede producir una hiperreactividad bronquial u otro parásito. Pero no, el Enterobius no se va a ir al pulmón, no, eso no pasa con Enterobius vermicularis. Eso pasa con Ascaris uncinarias y Estreptococcus temporales. Entonces, por ahí tienen que estudiar principalmente. Ascaris y Enterobius pueden generar absceso hepático, ¿verdad? Con más frecuencia Ascaris. El Enterobius es bien raro que tener un absceso hepático. Es rarísimo. No es imposible, pero es bien raro. No es lo más frecuente. Todos los parásitos que están en el intestino podrían producir un absceso hepático. Todos. Pero lo más frecuente es que estos abscesos sean por parásitos más grandes. Los enterobios son muy pequeñitos. O tendrías que tener un estado de hiperinfestación y ser un inmunosuprimido, por ejemplo, un usuario de corticoterapia crónica o un paciente viviendo con SIDA. En ellos puedes ver cualquier cosa, de cualquier germen o cualquier parásito, cualquier virus, cualquier bacteria. Pero no son, usualmente, si tú comparas en pacientes VIH cuál es más frecuente de estos dos, usualmente es más frecuente el Ascaris, no tanto el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis es común en niños, incluso en adultos. Probablemente de acá uno o dos de ustedes puedan tener estos parásitos y no se dan cuenta, porque casi la mayoría no tienen síntomas. Por eso es importante la desparasitación. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Nadie? Perfecto. Vamos a ver, van a ver sus exámenes, ¿no?